En Juan 3:16, quiero empezar por ahí. Juan 3:16, para la gloria y la honra del Señor. Amén. Juan 3:16. La palabra del Señor dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren, déjenme decirles algo muy importante. Este versículo, a través de la historia de la iglesia cristiana, se considera el corazón de la Biblia. El corazón de la Biblia. Si tú me preguntas a mí de una manera directa, pastor, ¿qué mensaje contiene precisamente este solo versículo de la palabra de Dios? Yo te diría en términos muy generales, obviamente que contiene el mensaje, el propósito de Dios para toda una humanidad perdida. Amén. Es el propósito de Dios. Aquí, este solo versículo incluye todo el plan de salvación que Dios ha diseñado precisamente para todos los hombres. Gloria a Dios por aquellos, ¿verdad?, que ya han recibido el plan de salvación y sobre todo que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, como el dueño absoluto de sus vidas. Escúchame bien, pero este versículo contiene todo el plan y todo el propósito de Dios acerca del futuro del hombre, del futuro que Dios quiere para el hombre. Amén. Ahora, es muy interesante porque lo primero que debemos de saber con respecto al plan de salvación diseñado, el gran arquitecto, escúchame bien, ha sido Dios, que ha diseñado un plan perfecto para el hombre, para que la salvación del hombre sea eterna, para que el hombre viva toda la eternidad, para que el hombre sea libre de sus pecados, para que el hombre viva precisamente en una relación profunda con el Señor, no solamente cara a cara, sino de corazón a corazón con Dios. ¿Cómo es que los hombres pueden llegar a una eternidad con Dios? ¿Cómo es que los hombres pueden llegar al cielo, por así decirlo en pocas palabras? ¿O cómo es que el hombre puede ser salvo de todos sus pecados, de toda esa manera vana de vivir? Escúchame bien, Dios tiene un plan y en esta ocasión te voy a compartir de ese plan. Yo sé que los cristianos que tienen mucho tiempo, esto lo pueden manejar en un abrir y cerrar de ojos. De hecho, yo me sé cada uno de los puntos de memoria, sé los textos que apoyan cada uno de los puntos, ¿verdad? Y déjame decirte algo. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, cuando nosotros pertenecimos en inglés se dice Campus Crusade, esto es Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, nosotros fuimos coordinadores voluntarios de esta organización internacional. Y déjame decirte algo, nosotros salíamos a las calles con hombres y mujeres, ya sean incluso dueños de empresas, directivos de grandes empresas, tanto en Estados Unidos como en Canadá, estudiantes a nivel, digamos, licenciatura, o que estaban haciendo alguna maestría o doctorado, venían en sus tiempos de vacaciones, nosotros los recibíamos acá, ¿verdad? Y sabes una cosa, y compartíamos el plan de planes. Este es el plan de salvación, el plan que Dios ha diseñado a través de toda la historia del hombre, escúchame bien, para que el hombre pueda reconciliarse con ese Dios todopoderoso. Amén. Entonces, este mensaje es muy importante. Este mensaje toda persona, escúchame bien, algún día lo tiene que escuchar. Tarde o temprano tiene que escuchar este mensaje. ¿Por qué? Porque nosotros vamos, y esto es muy importante, vamos a ser juzgados en función a lo que hicimos, a lo que decidimos, en función precisamente a este mensaje. Amén. Lo que nosotros hagamos con este mensaje, lo que nosotros decidamos en función de este mensaje, y que obviamente tiene que ver con nuestra vida, escúchame bien, nos lleva a una eternidad al lado de Dios, pero también nos puede llevar, si lo rechazamos obviamente, nos puede llevar a una separación eterna con Dios. Amén. O de Dios.
Entonces, hay dos caminos solamente. Hay un mensaje, pero la persona, Dios le ha dado a cada persona esa capacidad de decidir por sí misma. Escúchame bien, y muchos han decidido no hacer caso a este mensaje, no hacer caso a Jesucristo, no escuchar la voz de Dios, pero gloria a Dios por todos aquellos que sí han prestado atención a este mensaje, que lo han recibido con todo su corazón y con toda su alma, y por eso Dios transforma las vidas. Dios ha quitado sus pecados y les ha dado vida eterna, el perdón de sus pecados. Entonces estamos aquí en esta noche para hablar precisamente del plan de salvación de Dios. A mí me gusta hacer esto. Yo me deleito con este solo versículo que hemos leído, Juan 3:16, el corazón de la Biblia. El único versículo tal vez en todas las Sagradas Escrituras que habla de una manera clara acerca del plan y del propósito de Dios con respecto al hombre. Miren, qué tremendo. Pero lo primero que tú necesitas saber es que Dios ama al hombre. Escúchame bien. Dios ama al hombre. Tú sabes que Dios es amor. Dios y el amor van a permanecer para siempre. No se puede acabar. Entonces, Dios ama al hombre. Y miren qué tremendo lo dice este versículo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Escuchen, si tú eres observador de las palabras, cómo está escrito este versículo, dice de alguna manera de la profundidad del amor de Dios hacia el hombre. Habla de la magnitud del amor de Dios. ¿Sabes? Cuando nosotros pensamos, hablamos del amor de Dios, no hay nadie que queda fuera del amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el amor de Dios todo lo abarca. Amén. Entonces, esta manera de escribir, escúchame bien, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sabes que Dios pudo haber inspirado al escritor del Evangelio según San Juan? Escúchame bien, y hubiera puesto así, porque Dios amó al mundo. Pero Dios no lo hizo así. Estaba hablando ciertamente de un pasado, de lo que Dios hizo en el pasado por el mundo, ¿verdad? Pero déjame decirte algo, no lo dijo de una manera seca. Dios quiso detallar este versículo acerca del amor de Dios, escúchame bien, diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué? Porque se está describiendo el amor de Dios para toda clase de hombre, para toda clase de mujer. Amén. Dios ama al hombre. Ahora, yo sé que por ahí hay algunos grupos o sectores de la sociedad que dicen, no, ustedes los cristianos realmente no aman a la gente. Nosotros igual que Dios, amamos a todos los hombres. Pero eso no quiere decir que amemos lo que el hombre está haciendo. ¿Nota la diferencia? Dios ama al hombre pero no ama el pecado. Dios ama al hombre pero rechaza el pecado. Dios ama al hombre pero rechaza lo que el hombre está decidiendo hacer. Lo que el hombre por siglos ha hecho, que es pecar muchas veces, o estar separado de Dios, o no considerar a Dios en sus planes y en sus propósitos. Dios ama al hombre, pero rechaza toda clase de pecado que el hombre esté poniendo en práctica. Entonces este versículo habla, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amar. ¿Saben? La palabra amar es muy importante. Porque la palabra amar o amó es agapao. ¿Sabes qué? Viene precisamente de lo que nosotros conocemos como el amor ágape. Le corresponde a Dios, escúchame bien, el manifestar esta clase de amor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es ágape, ¿verdad? Yo sé que hay un amor fileo o filial, como dicen algunos, pero también hay un amor que estamos hablando incluso de lo heroico. ¿Cómo es? De erotismo, pues. Amén. Entonces, el amor de Dios es ágape. Pero ¿cuál es la diferencia del amor ágape? ¿Sabes? El amor de Dios es a pesar de.
a pesar de cómo somos. Eso a mí me cautivó. Cuando yo me convertí a Cristo, cuando yo entregué mi vida a Jesucristo y alguien me compartió en estos términos, Dios te ama a pesar de lo que eres, esto me cautivó. ¿Sabes por qué? Porque yo fui la vergüenza de mis padres, fui la vergüenza de mis hermanos que se enteraron de las fechorías que yo andaba haciendo. Y déjame decirte, cuando alguien llega a mi vida y me dice, Dios te ama a pesar de quién eres, Dios te ama a pesar de lo que estés haciendo, y wow, el amor de Dios me cautivó. Porque hay muchos que aman precisamente por lo que tú eres. Aman, ¿verdad? A veces tu título, aman tu dinero, aman las posesiones que te tienen. Pero el que te ame como personas es otra cosa. Y Dios nos ama a pesar de que le hemos fallado, a pesar de que hemos pecado delante de la presencia del Señor. Entonces el Señor dice que Él nos agapea, Él ama al mundo. Y sabes, la palabra mundo significa el cosmos, ¿verdad? Yo sé que está hablando de todo el mundo, pero también incluye sus habitantes. Entonces el amor de Dios es de tal manera, de tal profundidad, es tan inmenso el amor de Dios que abarca a todo el mundo. Ahora, ¿cómo se ha mostrado el amor del mundo? El amor de Dios hacia el mundo. ¿Sabes qué? La palabra de Dios dice que ha dado a su Hijo unigénito. El verdadero amor consiste en dar, no en recibir. El verdadero amor consiste, fíjense bien, en que Jesucristo, el Hijo unigénito, escúchame bien, el Hijo unigénito de Dios, ¿sabes? Esto habla que no había otro como Él. Amén. No había otro como Él. El Hijo único de Dios, el único nacido, escúchame bien, el unigénito Hijo de Dios, escúchame bien. Dice la palabra del Señor que Dios lo dio siendo su Hijo, siendo lo que más apreciaba, lo que más amaba, aquello que necesitaba incluso tener en su regazo como padre. Escúchame bien, Él fue dado por toda una humanidad perdida. A mí me gusta mucho cuando, recordar cuando iba al reclusorio, a las cárceles aquí en la Ciudad de México, y veía, ¿verdad?, como las viejitas, los viejitos, a veces ya hasta en silla de ruedas con trabajos, le llevaban alguna clase de despensa, alguna ropa, algunos zapatos o tenis, ¿verdad?, o zapatillas, como dicen por ejemplo en Perú a los tenis. Déjame decirte algo, les llevaban algo para que su familiar que estaba preso, ¿sí?, recibiese este beneficio. Y muchas veces con mucho sacrificio los padres, los abuelos iban y llevaban esta clase, digamos, de presentes, de regalos para aquel que estaba pagando, purgando una condena ahí en la cárcel. Y yo me acercaba y les decía, oiga, ¿cuántos hijos tiene? No, pues tengo 5. ¿Y quién es el peor? Pues este que está aquí, ¿verdad? Está preso, ha caído una vez, ha caído 2 veces, ha caído, y algunos se han llevado toda una vida ahí. Y yo le decía al padre o la madre, le decía, ¿saben una cosa? Usted sería capaz, que es su hijo, el peor de todos, sería capaz de entregarlo en amor por una humanidad que lo va a maltratar, lo va a escupir, lo va a lastimar, lo van a traicionar, lo van a llevar a la muerte. Hasta la fecha no he encontrado una sola madre que me diga que sí. Obviamente ni en aquel tiempo, en aquella época que nosotros servíamos compartiendo la palabra de Dios en las cárceles de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque aunque era el peor, obviamente el padre y la madre aman. Y lo sorprendente que ellos escuchaban que salía de lo profundo de mí, yo les decía, ustedes no son capaces de hacerlo, pero ya Cristo fue entregado, fue dado por su Padre Celestial, por el mismo Padre, por amor a cada uno de nosotros. Amén. Wow. Eso a mí me cautivó de Dios. Me cautivó de Dios. Él fue entregado. Y sabes, por ejemplo en Oseas 11:4, la palabra de Dios dice que Dios trae al hombre con cuerdas de amor. Mira, la palabra de Dios dice, con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. ¿Sabes cómo nos atrajo Dios hacia Él?
con cuerdas de amor. Amén. Amén, no con engaños, un amor verdadero, un amor genuino. En Jeremías 31:3, la palabra de Dios, fíjate bien, nos habla que Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, miren lo que Dios dice, con amor eterno te amo, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Sabes? Dios nos ha amado con amor eterno. Él no es hombre, escúchame bien, normalmente los hombres, ahora estoy hablando del sexo masculino, estoy hablando de los varones, con mucha frecuencia le dicen a las mujeres, te amo, pero a veces nada más se voltea a ella y ya le está guiñando el ojo a otro. Ahora hasta otro. Pero Dios cuando dice con amor eterno te he amado, es porque realmente Él nos ha amado con un amor eterno. Quiera Dios que nos parezcamos más a Él y que podamos amar con un amor eterno. Porque la base de lo que Dios hizo por nosotros cuando estábamos perdidos en nuestros pecados fue en función al amor que sentía por ti y por mí. Gloria a Dios. En Isaías 63:9 la palabra de Dios dice, piensa bien, en toda angustia de ellos Él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió. Ahí está la base de lo que Cristo vino a hacer en esta tierra, que en función, fíjate bien, en función a su amor y en su clemencia, Cristo vino para redimirnos. Pero lo que lo motivó fue el amor. Y luego la palabra de Dios dice finalmente en este versículo, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Gracias a Dios por su amor y por su clemencia. En Proverbios 10:12 la palabra del Señor dice algo que tú necesitas saber. ¿Sabes por qué? Porque este tremendo versículo dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Gracias a Dios que Él, escúchame bien, decidió amarnos, porque gracias a ello, de que Él nos amó, escúchame bien, su amor cubrió todas nuestras faltas. Y mira, por lo menos las mías eran muchas, eran incontables. El amor de Dios cubre todas las faltas. En Juan 15:13, miren aquí donde yo sé que tú sabes este texto, porque habla del mayor amor, es decir, del más grande amor que fue manifestado ni más ni menos que en la cruz del Calvario, donde por cierto Cristo Jesús puso su vida por cada uno de nosotros. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese es el amor más grande, que uno ponga su vida por sus amigos. Y eso lo hizo Jesucristo. Amén. Yo vi con mucha frecuencia, sería muy difícil tomar muchos minutos para explicarles esto, pero yo cuántas veces, casi 10 años ministrando en las cárceles, yo vi mujeres que primero estaban con sus esposos, salían y ya lo estaba esperando otro. ¿Vale? Vi a mujeres hacer eso. Los hombres obviamente adentro, igual. Le juraban amor eterno a su esposa, su viejita ahí con trabajos llevándoles de comer y todo, y resulta que nada más se iban, terminaba la visita y ya andaban con otra. Lo vi tantas veces, lo he visto tantas veces, pero Cristo mostró verdaderamente su amor por nosotros, entregando su vida, completamente su vida, hasta la última gota derramada en la cruz del Calvario. La última gota de su sangre ahí en la cruz del Calvario. ¿Sabías que Dios te ama? ¿Sabías que Dios te ama? El plan de salvación de Dios para el hombre inicia con esta buena noticia. Dios te ama. Y cuando nosotros compartamos precisamente del plan de salvación, no digas que vas a refundir en el infierno, ¿verdad? No. Háblales que Dios les ama. Que Dios les ama. Y además tiene un plan maravilloso para nuestras vidas.
Hubo un coordinador de Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo a tiempo completo. Yo era voluntario, él era de tiempo completo, que ahora está sirviendo al Señor allá por el norte del país, allá por mi tierra. Y él le dijo, conoció, evangelizó a una jovencita, esa jovencita le gustó y ¿sabes? Se casó con ella. Y después él me confesó, nos confesó a todos los que éramos sus amigos. Obviamente lo decía de broma. ¿Por qué? Porque cuando nos enseñaron así, nos dijeron las leyes, ¿verdad?, que rigen nuestra relación con Dios. Y él dice, la primera ley, Dios te ama y te ofrece un plan maravilloso para tu vida. Y él le dijo, y yo también. Bueno, segundo punto del plan de salvación. Todo mundo necesita saber esto. En Romanos 3, 23, hay un principio espiritual que toda la gente necesita saber. Todos. ¿Por qué? Porque el segundo punto del plan de salvación de Dios, el plan de salvación eterna para el hombre, es precisamente que todos los hombres han pecado. Todos los hombres hemos pecado. Todos. Amén. En Romanos 3:23 dice la palabra del Señor, porque dice, por cuanto todos pecaron. Nota, todos pecaron. La Biblia afirma aquí a través del apóstol Pablo, este siervo de Dios inspirado por el Espíritu Santo, escúchame bien, dice, por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado. Todos. Uno de los grandes problemas de los hombres es que piensan, pues yo no le hago mal a nadie. Yo no peco, yo cumplo. Yo ando haciendo mis travesuras allá afuera de mi casa, pero con mi esposa yo cumplo. Entonces, por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios, y están destituidos, ¿note?, de la gloria de Dios. Es decir, en pocas palabras, el pecado que nosotros cometemos no nos permite disfrutar de la gloria de Dios. Cuando nosotros somos pecadores, dicho de otra manera, cuando nosotros hemos cometido un pecado delante de la presencia de Dios, no somos merecedores a la gloria de Dios. Todo lo contrario, somos destituidos, somos quitados, escúchame bien, de la gloria de Dios. Así es que es una mentira lo que muchos están practicando aparentemente en una buena relación con Dios. Fíjense bien como dije, aparentemente. Es decir, no es una buena relación. Andan robando. Yo conocí un hombre que dijo, oye, José Luis, oiga, pastor, me decía, ¿sabes una cosa? Bueno, antes robaba para tener muebles, una casa de lujo, pero ahora estoy robando solamente para mantener a mi familia. ¿Oyeron? Entonces, he conocido cada baquetón. Si yo escribiera un libro, escúchenme bien. Entonces la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Que nadie te engañe, escúchame bien. Si estás en pecado, no eres merecedor a la gloria de Dios. Tienes que ordenar tu vida, tienes que reconciliar tu vida con Dios. Tienes que reconciliar tu relación con ese Dios santo. Dios es un Dios santo y no tiene comunión con el pecado. No tiene comunicación, no tiene compañerismo con el pecado. Solamente cuando se trata, obviamente, de salvar a la persona. Doy la palabra pecado para aquellos que están interesados. Esta palabra hamartano, así como lo oyen, en griego, significa, fíjate bien, errar el blanco. Acaba de pasar hace unos días el mundial de tiro de arco en sus diferentes estilos, ¿verdad? Entonces por ahí hubo mexicanos que ganaron algunas medallas, pero déjame decirte algo. Obviamente ponen allá, ¿verdad?, un blanco al cual hay que atinarle, y al que le atina más al blanco, escúchame bien, es el ganador. ¿Qué significa la palabra hamartano o pecado traducido a nuestro español o castellano? Escúchame bien. La palabra dice o significa errar el blanco, y escúchame bien, ahí anótelo, entre paréntesis póngale, así no participar del premio. Cuando tú pecas no puedes participar del premio que Dios tiene diseñado para el hombre. Obviamente que el premio de premios es la salvación eterna de nuestra alma.
Es pasar toda una eternidad al lado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, la palabra hamartano, pecado traducido a nuestro español, significa errar el blanco y así no participar del premio. Entonces, todos aquellos que estén viviendo una vida pecaminosa, con un estilo de vida pecaminoso, no pueden participar de los premios que Dios tiene para el hombre. Amén. Obviamente que moralmente nosotros tenemos traducido en nuestro español la palabra pecar, porque esto tiene que ver con nuestra moralidad. Si tú me preguntas cuál es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente, ¿sabes? Podemos ser buenos conocedores, y nota cómo lo estoy diciendo, buenos conocedores de Dios, de su palabra, y sin embargo, moralmente estar cometiendo terribles pecados. Eso es cierto. A Dios no le sorprende, por ejemplo, que una persona incluso apoye su obra con dinero, con su esfuerzo, con su trabajo. Si es pecador, a Dios no le impresionamos. ¿Me entienden? Entonces, la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, hay algunos que piensan, pues no, yo no peco. No, bueno, esa es cosa de los religiosos, como el pastor Cepeda, ¿verdad? Vamos a ver. Primera de Juan 1:8. ¿Qué pasa cuando alguien dice que no ha pecado? Porque luego, ¿verdad? Hay algunas ovejas que se creen santificadas y que dicen, pastor, yo no he pecado. ¿Verdad? Un día yo le dije a un hermano, le digo, oye hermano, ¿por qué no has venido? No, hermano, yo he venido. Imagínense, yo que soy el pastor le estoy diciendo, no has venido. Me he dado cuenta que no has venido. Los registros aparecen, porque en esta histórica iglesia tenemos un registro de quién viene y quién no viene cada culto. Ahora escúchame bien. Y me dice él, no, si yo sí he venido. A ver, espérense, el domingo pasado sí estuve aquí. Sí, el otro domingo también estuve aquí. 3 domingos atrás también yo estuve aquí. 4 domingos estuve también yo aquí. Oiga, por cierto, el que no ha venido es usted. Nunca había visto semejante sinvergüenza en esta tierra santa. ¿Oyeron? Ahora, ¿qué pasa si decimos que no hemos pecado? Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, fíjense, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ojo, cuando una persona dice, estoy hablando en función sobre la base de lo que Dios ha escrito en su palabra. Dice que si alguno dice que no tiene pecado, escúchame bien, se está engañando en primer lugar a sí mismo. Y la verdad no está en él. Amén. La verdad que no está bien. Pero es muy importante, hermano, que nosotros reconozcamos nuestro pecado. Ahora, en el versículo 10, ahí mismo en Juan 1:10, miren lo que la Biblia dice. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él. ¿Quién es Él? Dios. ¿Quién es Él? Cristo. ¿Quién es Él? El Espíritu Santo. Hacemos ese Dios trino maravilloso, escúchame bien, lo hacemos mentiroso, porque Dios dice que todos hemos pecado. Por eso empecé por ese versículo, Romanos 3:23, y que todo cristiano se debe saber de memoria. Amén. Ahora, y su palabra no está en nosotros. Hemos oído de su palabra. Pero si decimos que no hemos cometido pecado, hemos oído de su palabra, nos ha cautivado su palabra, a veces hemos derramado lágrimas por su palabra, pero otra cosa es que su palabra, escuchen el término, Él habla de posición. Él ha permitido que su palabra tome posición en nosotros. ¿Oyeron? Hay algunos que luego no pueden dormir y dicen, ahora sí voy a ir a la iglesia para dormir tranquilo. Lo toman esto como como un antiguo, como un calmante. Pero escúchame bien, la palabra tiene que estar en nosotros. Amén.
¿En dónde? Escúchame bien. Hay algunos que dicen que no han pecado, pero son mentirosos. La verdad no está en ellos. Hacemos a Dios mentiroso y la palabra, obviamente, de Él no está en nosotros. Ahora, Isaías 59:2 es una bomba de texto. Abróchate los cinturones. Porque este texto es desafiante. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos que andan en pecado y piensan que están hasta mejor que uno en una relación con Dios. ¿Me entienden? Yo a veces los escucho hablar y digo, Señor, pero este hombre no merece ni estar en la tierra. Llévatelo ya, tu gloria. ¿Verdad? Y me hacen sentir tan mal, tan pecador. Digo, ay, Padre bendito, pues ¿qué me falta? Pero a ver, vamos a ver. ¿Están ahí? Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades. ¿Saben cuál es la palabra? A ver, hermanas, presten atención. Iniquidades en el hebreo, en este versículo, te vas a sorprender. ¿Ya están listas? La palabra hebrea para iniquidades es la palabra abón. ¿Han escuchado la palabra abón? La de los cosméticos, antifuchi, todo eso. ¿Sí? ¿Sí? Desodorantes, polvos, cremas, depiladores, no sé, ¿verdad? La palabra amor, ¿será casualidad? Yo creo que no. Iniquidades. Escucha, y este versículo dice, porque vuestras iniquidades, vuestros amones, han hecho división entre nosotros y vuestro Dios. Wow. ¿Sí o no es explosivo? Las iniquidades, es decir, la perversidad. La palabra voz se traduce perversidad. El mal, que es un mal moral, obviamente. Escúchenme bien. Todas las faltas, toda la maldad, todos los delitos, todos los pecados, escúchame bien, están incluidos en esta palabra abón. Iniquidades. Las iniquidades, lo que provoca, escúchame bien, aunque mucha gente piensa lo contrario, escúchame bien, están viviendo una vida pecaminosa, están hasta el cuello, bueno, se han cansado de pecar delante de la presencia de Dios y piensan que están bien con Dios. Y lo peor de todo es que hay cristianos que conocen la palabra de Dios, pueden conocer este versículo y dicen, no, pues si está bien con Dios, no están bien con Dios mangos. ¿Escuchan? Dice la palabra de Dios, las iniquidades hacen división entre el pecador, obviamente, y Dios. ¿Oyeron? Ya veo caras preocupadas. Hay una división entre Dios. Y luego habla, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros, fíjense bien, cuando nosotros cometemos pecado, ¿qué es lo que hace Dios? Oculta de nosotros su rostro para no ir. Entonces, ¿cómo es que Dios nos oye? Obviamente tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado, tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestro pecado y entonces restablecemos la comunión con Él, escúchame, la amistad con Él, entonces y solo entonces Dios nos oye. Amén. Amén. Y miren, parece mentira, suena broma, pero luego hay algunos que se han acercado conmigo y me han dicho, oiga pastor, usted que está más cerca de Dios, ¿por qué no pide a Dios por esto? Amén. Ayer Dios nos dio una victoria de oración. ¿Se acuerdan de los hermanos Rosales, López? Sí. Ya la libraron el día de ayer en Estados Unidos. Hay poder en la sangre de Jesús. Amén. Lo digo públicamente para que quede grabado como un testimonio vivo. No puedo darles explicaciones, pero escúchame bien. Las iniquidades provocan una división entre nosotros con Dios. Aunque hablemos de Dios, pero Dios no está con nosotros. Aunque pensemos en Dios, Dios no está con nosotros. Aunque recomendemos a Dios, yo me acuerdo de algunos, yo les decía, oye, ¿cómo fue que llegaste a la iglesia aquí en la cárcel? No, pues pasó uno y que me dijo, ¿de verdad quieres cambiar? Sí, mira, pues te recomiendo la iglesia de los aleluyos, ¿verdad? Vete allá con los cristianos. Y le hizo caso. Dice, aquel que me recomendó nunca vino a la iglesia. Pero yo estoy disfrutando ahora de las bendiciones de Dios. Amén.
Entonces la palabra división obviamente es separar, dividir. Amén. Si alguien está notando, en el hebreo es badal, con B grande, B de burro. Amén. Ahora, Juan 8:34, hermano, estoy hablando, piensa bien, del pecado. Todos hemos cometido pecado. Las iniquidades que hemos cometido nos separan de Dios. Juan 8:34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, fíjate bien, genera pecado. De ahí viene la palabra generación, los genes que tenemos nosotros. ¿Sabes? Esa palabra en griego dice: todo aquel que genera pecado, esclavo es del pecado. ¿Saben? Luego nuestros jóvenes, nuestros adolescentes se inquietan un poco porque ven, ¿verdad?, a gente como esta que está generando pecado y los ven, ¿verdad?, que están riendo. Esa risa es falsa. Bueno, traigo, está prestado el traje, el perfume, el carro, todo está prestado, todo está armado, ¿me entienden? Hermanos, por el amor de Dios, si ustedes llegaban a visitar a sus esposas cuando eran sus novias así, con todo prestado, para impactar, así como: este sí me conviene, este sí es un buen partido. Escúchame, Jesús dijo que aquel que hace pecado, aquel que está generando pecado, es esclavo del pecado. Por más que tú los veas jijiji, jajaja, escúchame bien, todo es una farsa, es un esclavo. Y lo que Dios quiere hacer a través del sacrificio redentor perfecto de nuestro Señor Jesucristo es liberarlos del pecado. Amén. En Juan 1:29, por cierto, la palabra de Dios, piensa bien, aquí hay algo muy importante, porque de una manera directa se le llama de esta manera a Jesús de Nazaret. El siguiente día vio Juan a Jesús. ¿A quién vio? A Jesús. Jesús venía a él, y dice la palabra de Dios que lo que dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios, nota cómo lo dice, que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿por qué es importante esta afirmación de Juan el Bautista? Porque la palabra de Dios antes, bueno, nos decía que antes lo que hacía la sangre de los corderos derramada era cubrir los pecados. Pero aquí la palabra de Dios habla de quitar el pecado del mundo. ¿Me entienden? Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto. En muchos grupos, por ejemplo, grupos de alcohólicos, les manejan mucho: tú eres un alcohólico y siempre vas a ser un alcohólico, siempre. Pero Dios dice: ¿qué crees? Vienes a mí de todo corazón, con toda tu alma, estás experimentando una verdadera entrega para mí y me has recibido y aceptado como Señor y Salvador. Eras un alcohólico. A partir de hoy eres libre del alcoholismo. Amén. Yo soy una prueba de ello. Gloria a Dios. Dios me liberó. Dios me hizo libre. Amén. Entonces, Cristo es el Cordero de Dios, notan, que quita el pecado del mundo. Ahora, hay algo importante. Juan 8:24. ¿Por qué es importante este versículo? Ahorita le vas a encontrar la esencia de este versículo. ¿Por qué, hermano? Porque este versículo dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Escuchen. Ahora Cristo está hablando de muerte, de aquellos que mueren en sus pecados. ¿Sabes? Hay algunos que dicen: yo me sigo de frente. Oiga, no importa, ¿verdad? Entonces hay algunos que están muriendo en sus pecados. Pero dice Cristo en esta parte final del versículo: porque si no creéis que yo soy, yo soy. ¿Sabes que el nombre de Jehová es yo soy? Hay muchos que argumentan, esto es para los estudiosos, ¿va? Pero hay muchos que argumentan: el nombre de Jehová nunca aparece en el Nuevo Testamento. ¿Cómo no? ¿Qué hablaba Jesús? Hebreo, arameo. Entonces, ¿cómo decía yo soy? Jehová. Entonces decía él: yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy, ¿verdad? Y él, el camino.
Yo soy la vida, yo soy, ¿verdad? Y todos los gran yo soy de Jesús. Un día les voy a predicar de eso. Pero escúchame bien, Jesús estaba mencionando yo soy. Ahora, ojo, aquí dice Cristo de una manera muy, muy específica. Si no crees que yo soy, ojo, en vuestros pecados vas a morir. Por eso es importante creer plenamente en Jesús. ¿Y por qué digo plenamente? Porque hay algunos que simplemente se dedican a decir, Él es un gran maestro, Él es un gran revolucionario, pero no lo ven como el Salvador, no lo ven como el Cristo, ¿verdad? No lo ven como el Mesías prometido a los hombres. Lo ven como un gran maestro, como aquel que enseñó grandes principios, grandes verdades. Pero es importante que nosotros creamos que si Él es yo soy, entonces Él es Dios. Y hay muchos grupos religiosos que no creen que Jesús es Dios. ¿Estamos? Entonces es importante creer que Él es quien dijo ser. ¿Para qué? Para que verdaderamente nosotros seamos libres de nuestros pecados, nosotros ya no vamos a morir en nuestros pecados. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Primer punto, Dios te ama y te ofrece un plan maravilloso para tu vida. Segundo, todos hemos pecado. Ahora, ¿cómo podemos ser libres de ese pecado? ¿Cómo es que tú y yo podemos, experimentar la muerte, por retomar las palabras del último versículo, morir, experimentar la muerte, pero no morir en nuestros pecados? Lo peor que pueda pasar es que alguien muera en sus pecados. Se los voy a decir rápidamente. A mí luego algo de lo que más me duele, y a veces estoy hasta llorando, aunque no haya conocido a la persona que acaba de fallecer, yo estoy llorando porque me empiezo a hacer preguntas como esta. ¿Habrá honrado a Dios con su vida? ¿Cómo habrá sido su vida? ¿Habrá honrado a sus padres? ¿Habrá sido obediente? ¿Habrá puesto por práctica esto que dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre? Y escucha, hay 1000 cosas que nosotros podemos mencionar. Entonces yo a veces estoy ahí abrumado, escúchame bien, ¿cómo habrá sido la vida? Sobre todo si es un jovencito, porque si murió joven, algo debe haber pasado. No sé, ¿verdad? Escúchame. Y entonces, hay muchos que mueren en sus pecados. ¿Cómo es que podemos ser libres de todo esto? En 2 de Pedro 3:9, el apóstol Pedro en este versículo manifiesta el anhelo, el deseo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben cómo lo dice él? El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Cómo es? Él es paciente. Hermano, si Él fuera impaciente, hermano, ninguno estaríamos aquí con vida. Ya nos hubiera acabado. Que es paciente para con nosotros. Ahora, ojo, ¿por qué es paciente? No queriendo que ninguno perezca, que ninguno sea destruido completamente, significa en el griego. La palabra es apolumi, escúchame bien, de ahí viene la palabra Apolos, que ya les enseñé un tiempo, por ahí vean las predicaciones. ¿Por qué se le llamaba Apolos? Porque él era un destructor de las mentiras del diablo. Con la palabra de Dios, él destruía el avance de la ignorancia, y todo buen predicador tiene que ser un Apolos, un destructor, escúchame bien, de todas estas cosas. Ahora, ojo, ¿por qué? Dice la palabra de Dios, no queriendo que ninguno perezca o se pierda o sea destruido completamente, ¿sabes? Sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sale? Es bueno saber que Dios nos ama, es bueno saber que todos hemos pecado, pero es mejor saber, escúchame bien, que tenemos que proceder al arrepentimiento si hemos pecado delante de ti, delante de Dios. Ahora, ojo, arrepentimiento. Es muy importante, hermano, el arrepentimiento. ¿Por qué? En Hebreos 6:1
La palabra de Dios nos dice de qué tenemos que arrepentirnos. Ok, yo sé que soy pecador y hay muchos que dicen, soy un vil pecador, le hago muy mal, ¿verdad? Apenas acabo de hablar con una señora allá en un pueblo en el Estado de México, a su esposo lo acaban de acribillar a balazos, ¿verdad? Y me decía, pero ¿sabe una cosa? Mi esposo fue un mal hombre. Un mal hombre. Qué tremendo. Un mal hombre. Me golpeaba cada vez que quería ir a la iglesia. Me tenía prohibido. Me encargaba con todo el mundo. Era un mal hombre. Ojo. Hebreos 6:1 dice, ¿de qué se tiene que arrepentir el hombre? ¿De qué se tiene que arrepentir o debe de arrepentirse? En inglés tú sabes que es distinto. No es lo mismo decir I have to, tengo que, a decir yo tengo que, pero moralmente tiene una intensidad tremenda, es un compromiso y entonces utilizo el must. ¿Vale? Entonces escúchame bien. ¿De qué debo arrepentirme? En Hebreos 6:1 dice, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dejando los rudimentos, fíjate bien, lo más sencillo, el ABC del cristianismo. En Hebreos 6, para aquellos que les interesa, están las 6 doctrinas básicas del cristianismo. Después las leen, del 1 al 4, ¿verdad? Por lo menos. Ahora, escúchame bien. Ahora, la palabra de Dios dice, vamos adelante a la perfección. Nota, vamos adelante, ¿qué? Ahora son más groseros algunos que cuando llegaron el año pasado. ¿Están en perfección? No. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Vamos a la perfección. Y hay algunos que llegan, hermano, ya escudándose de antemano, dice, hermano, nadie es perfecto, ni usted es perfecto. ¿Está bien? Entonces ya se escudan. Pero ¿qué es lo que dice el autor de Hebreos? Algunos piensan que fue el apóstol Pablo por la forma literaria como él escribió. Es muy parecido a las cartas paulinas, escúchame bien, o las cartas que el apóstol Pablo escribió. Pero déjame decirte algo, vamos adelante a la perfección, y lo dice, no echando otra vez el fundamento, fíjate bien, del arrepentimiento de obras muertas. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? De toda obra muerta. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? De toda obra muerta, que no nos vivifica, que no nos beneficia, que nos daña, que nos lastima. Hay algunos que dicen, ¿dónde dice que no debo de fumar? A ver, ¿dónde dice? Te lastima, te daña el cuerpo, ¿sí o no? Sí. Porque si Dios hubiera planeado que siguieras así fumando, ¿verdad? Y que tuvieras una tos tremenda que ya casi avienta los pulmones por ahí, déjame decirte algo, hubieras nacido pues con una caja de Marlboro, ¿no? ¿Sí o no? Y en lugar de traer el biberón de un lado derecho, pues puedes traer una caja de alas. ¿Todavía existen las alas? ¿Ven? Dedicados. ¿Por qué no hablarles? Yo sé que ahorita me van a hablar de otras marcas, pero... Entonces, tenemos que dejar arrepentirnos, reconocer que nos daña todas esas obras muertas. ¿Será una obra muerta? Escúchame bien, andar de loco. Aunque Ricky Martin dice, vive la vida loca. ¿Sale? Entonces escúchame bien, tenemos que arrepentirnos de obras muertas, de la mentira, del adulterio, de la fornicación, algunos de la masturbación. Escúchame bien, tenemos que dejar los segundos frentes, los terceros frentes, los cuartos frentes. Y tenemos que hacer como los pingüinos, le son fieles a su pingüinita todo el resto de la vida. Lo curioso no es que cómo la reconoces y todas son iguales, ¿verdad? Entonces es tremendo. Pero tenemos que arrepentirnos de todas las obras muertas. ¿Oyeron? ¿Será muerto lo que estás haciendo? Pregúntaselo a Dios. Pero tienes que arrepentirte de toda obra muerta, ¿verdad? Y bueno, después el Señor nos da una fe, dice de la fe de Dios, porque está hablando de las doctrinas
del cristianismo. ¿Estamos? ¿Pero de qué tenemos que arrepentirnos? De todas las obras buenas. ¿Sí? Hay algunos que dicen, pero es que yo nada más fumo una cajetilla, antes me fumaba 3 diarias. ¿Sí? Antes engañaba a mi esposa nada más 5 veces al mes. Ahora lo hago una vez. ¿Me entienden? Entonces, hermano, muy importante. Ahora, ¿cómo es que nosotros somos guiados al arrepentimiento? Estoy hablando del arrepentimiento, pero estoy en el punto 3. Romanos 2:4, la palabra de Dios dice, o menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando, nota, que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué es lo que nos guía al arrepentimiento? Wow. Aquello, miren, la palabra es restos, así como lo pones, y pone una J antes de la R. Restos, escúchame bien, en griego esta palabra significa útil, obviamente de una manera, o moral. Órale. Entonces, ¿qué significa? Que toda la moralidad de Dios te está mostrando de qué te tienes que arrepentir. ¿Quieres saber cómo eres? Empieza a leer la Biblia y dile al Señor, Señor, que este sea un espejo donde yo me vea reflejado. Órale. ¿Sabes qué? Te vas a ver hasta con cuernos, las garras, dientes. Pero algunos se van a ver santos. La verdad es que todos nos vemos en la palabra de Dios, aunque tengamos años, y decimos, Señor, me falta todavía. Necesito tanto de ti. Amén. Amén. Pero esto de parte de Dios, hermano, nos guía, nos conduce precisamente ¿a dónde? Al arrepentimiento. Amén. Entonces, hasta Dios está detrás de todo esto. Ahora, en 2 de Corintios 7, del 9 al 10, porque es que luego nosotros tenemos momentos de tristeza. ¿Te has preguntado? 2 de Corintios 7, del 9 al 10. ¿Ya están ahí conmigo? Ahora, la palabra de Dios dice, ahora me gozo, no porque haya sido contristado, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Hasta aquí déjame decirte algo. Hay una clase de tristeza que llega a nuestras vidas y a nuestros corazones, como cuando murió mi padre, por ejemplo, que regreso a la Ciudad de México después de haber sepultado el cuerpo y yo lo soñaba. Sabes que yo lloré mucho por él, éramos muy unidos, lo quería mucho, creo que él también me quería a mí. Y déjame decirte algo, resulta que esa tristeza me llevó al arrepentimiento de mis pecados y eso me llevó a tener un encuentro personal, genuino, con ese Dios Todopoderoso. Y Él me alcanzó con su gracia y su misericordia. Amén. Ahora, lo digo esto, ¿sabes por qué? Porque, por ejemplo, un primo nuestro se acercó conmigo un día y dice, pero ¿cómo fue que te metiste en este rollo? ¿Verdad? Si antes eras hasta comunista. Bueno, estudié la licenciatura en economía y le enseñaron a uno mucho comunismo, socialismo y todo esto. Y ¿sabes una cosa? Cuando viene una tristeza de parte de Dios, te va a conducir, te va a guiar al arrepentimiento. Pero hay algunos que ni así entienden. Dice, fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habíais sido contristados según Dios, fíjate bien, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios, quiere decir que hay una tristeza que por lo menos es permitida por Dios, con un plan, un propósito de bien, de beneficio para nuestras vidas. En este caso, esta tristeza es según Dios y produce salvación, arrepentimiento para salvación. Amén. Pero ¿qué creen? La parte final de este versículo dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Oyeron? Ahora, en Marcos 1:4, ¿por qué es tan importante que el hombre se arrepienta? Amén. ¿Por qué es tan importante que el hombre se arrepienta? ¿Sabes por qué? Aquí nos va a dar pauta para el siguiente punto. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo
fíjense bien, de arrepentimiento, ojo, para perdón de pecados. Cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente de nuestros pecados, de haber cometido pecado delante de la presencia de Dios, escúchame bien, lo normal es que Dios nos perdone nuestros pecados. Pero si no hay arrepentimiento, no hay nada. Y esto me permite hablar del cuarto punto. Primero, Dios nos ama. Segundo, todos hemos pecado. Tercero, necesitamos arrepentirnos de todos nuestros pecados. De todos. Amén. Ahora, ¿quieren saber cómo te has arrepentido de tus pecados? ¿Quieren saber alguno? O levanten la mano los que sí quieren saber. Los demás ya se pueden ir. Gracias. Muy bien, escúchame bien. Los que sí quieren saber de, ¿cómo les dije? ¿Cómo saber si estoy arrepentido? Por ejemplo, ¿te acuerdas de tus fechorías y todavía esbozas una sonrisa? Ese era yo. Todavía no te has arrepentido. Cuando ves tus fechorías y te agarras la cabeza y hasta te puedes ganar los cabellos y dices, ¿cómo pudo ser posible que yo haya hecho eso? Te duele. Te duele hasta lo profundo de tu corazón. Un día llegó una de mis cuñadas y dijo, oye José, es que es cierto que tú bailabas arriba de los carros. Digo, ¿quieres que te diga la verdad? Ni me acuerdo, y sinceramente no me acuerdo. ¿Cómo andaba? Ese es otro cantar, pero no me acuerdo. Pero el solo hecho de pensar que hice eso y otras cosas peores, pero cuando sentimos dolor por lo que hicimos en el pasado, eso quiere decir que te has arrepentido. ¿Oyeron? Ahora, en cuarto lugar, el hombre tiene que confesar a Dios sus pecados. ¿Oyeron? Tenemos que confesar ¿de quién? A Dios nuestros pecados. En 1 de Juan 1:9 la palabra de Dios dice, si confesamos nuestros pecados, fíjate bien, confesar los pecados. A ver, hermanos, presten atención. Porque a muchos los hemos agarrado con las manos en la masa. Eso no quiere decir que hayan confesado sus pecados. Algunos se han visto descubiertos y entonces tienen que hablar del asunto. Está hablando, hermano, escúchame bien, de venir ante la presencia de Dios principalmente y decir, Señor, he pecado delante de ti, he cometido esto y esto. Por eso, gloria a Dios por esa iglesia, hermano, donde llega mucha gente allá en el norte. No sé exactamente dónde es, porque ni el predicador que predicó ahí supo con claridad dónde lo llevaron, porque lo llevaron así como escondidas para que no detectara el lugar, el sitio, y él mismo me lo platicó. Llegó, predicó, se convirtieron algunos a Cristo, eran sicarios, y déjame decirte algo, hermano. El pastor los toma y dice, ya saben cuál es la ley aquí. Tienes que presentarte a la autoridad, confesar todas tus fechorías, todos tus delitos, y te encargamos en las manos de Dios. Pero tienes que arrepentirte, tienes que confesar tus pecados. Hay mucha gente que viene a Cristo, le gusta la iglesia cristiana, le gustan los cantos de la iglesia cristiana, le gustan los cantos de adoración, le gusta el predicador, a veces le gusta el pastor, ¿verdad? Cómo predica y todo esto. Pero si no confiesa sus pecados, seguirá siendo el mismo. Por eso es que encontramos pastores en nuestras iglesias, personas que nunca cambian, que van de mal en peor, que caen vez tras vez. ¿Por qué? Porque nunca han tenido el carácter, el arrojo, la valentía, ni siquiera para estar a solas con el Señor y decirle, Señor, yo soy todo esto, soy una basura, soy una porquería. ¿Me entiendes? Pero cuando estamos llenos de vanidad, llenos de orgullo, esto no es pecado. Al pastor no le gusta, pero yo me siento bien. Un día yo traté con un hombre, había caído, y wow, cómo lloré. Estábamos en un restaurante público, pero me eché a llorar ahí porque me dijo, me gusta como soy. Enfrente de su esposa, lo habían agarrado
y sale y dice, me gusta como soy. ¿Sabes una cosa? Nosotros tenemos que venir y confesar nuestros pecados. Si confesamos es porque reconocemos. Y cuando reconocemos, se lo contamos a Dios. Se lo contamos todo a Dios. Todo. ¿Sabes? Le declaramos todo a Dios. Miren, la palabra de Dios cuando habla de confesar, es cuando estamos hablando de que con nuestra propia boca vaya la expresión. Hablando con un corazón contrito y humillado. ¿Sabes? Nosotros venimos ante Dios y le contamos toda la verdad. ¿Cuántas veces encontramos ejemplos de personas que recibieron un tremendo milagro de parte de Jesucristo y Cristo hasta les dijo, ve y preséntate ante el sacerdote y cuéntales toda la verdad? ¿Me entienden? Pero a veces, yo sé que algunas veces Jesús les dijo, no le digas a nadie. Pero cuando se trataba de lo que Dios había hecho en su vida, les decía, ven, preséntate y cuenta toda la verdad. Por cierto, uno de los éxitos del pastor o de la pastora o de los líderes como consejeros es cuando conocen toda la verdad. Porque luego soltamos la verdad a medias. Entonces, en Mateo 3:6, hermano, hablando de confesar, mira, la palabra de Dios dice que en el tiempo de Juan el Bautista, la gente venía, se bautizaba, pero ¿sabes qué es lo que hacían? Confesando sus pecados. Mateo 3:6 dice que eran bautizados por él, por Juan el Bautista, en el Jordán. ¿Y sabes qué hacían primero? Confesaban sus pecados. Es tan importante confesar nuestros pecados. Confesar, el Señor ya lo sabe, pero Él está esperando oírte. ¿Cómo le confiesas todo? ¿Amén? Amén. Ahora, ¿por qué es importante hacer la confesión ante Dios? Ahora, hermano, escuchen, estoy diciendo confesión ante Dios. Yo sé que hay un texto donde dice que nosotros podemos oír los pecados de los demás y les podemos remitir sus pecados. Pero hay un principio que ponen en práctica obviamente los predicadores. Una cosa es la homilética y otra cosa es la hermenéutica. Homilética es, por así decir, la materia que se estudia para esbozar, para hacer un bosquejo, para predicar o enseñar. Para eso sirve la homilética. Pero la hermenéutica es para descifrar la Biblia. Y hay un principio, el primero de ellos, que tiene que ver con que la Biblia se interpreta a sí misma. Por eso tienes que ir de un versículo a otro. Yo te estoy dando varios versículos de un solo punto. Ese versículo que ya les mencioné, escúchame bien, aparece solamente, solo y su alma en la Biblia, entonces no tiene el respaldo de otros versículos, entonces no puede ser doctrina, ¿me entienden? No estoy hablando ni enseñando acerca de doctrina, pero simplemente lo menciono. Ahora, Romanos 10:9 al 10, la palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Es importante que la gente confiese a Jesús como su Señor. Es importante, aquí lo dice, ¿verdad? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ahora ojo, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, tienes que creer en la resurrección. Tienes que creer que Jesús es el Señor. Y la palabra Señor significa amo. Amén. Ahora, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero noten, pero con la boca se confiesa para salvación. Otro texto que todo cristiano se debe de saber de memoria, por lo menos Romanos 10. Amén. Juan 3:16, el del pecado, que todos hemos pecado. Romanos 3:23. Amén. Ahora, ojo, ¿qué es lo que está haciendo Cristo ahora? Hay algo que a mí me llama la atención, y por ahí he visto la foto, ya se los he dicho creo en otras ocasiones, pero está el gran edificio de las Naciones Unidas, de la ONU, ubicado ahí en Nueva York. Esto fue creado precisamente después de la Segunda Guerra Mundial. Se crearon varias organizaciones aún
de nivel mundial. Uno de ellos fue la ONU en 1944. Escúchame bien, si no mal recuerdo. Pero está el gran edificio de la ONU, están las banderas de los países que pertenecen a esta organización mundial, y de pronto está una figura. Escúchame, le estoy diciendo que es Cristo. Está hablando de algo que está simbolizando a Cristo y está tocando precisamente las ventanas de ese gran edificio. Dicen, en otras palabras, esto es muy, trae mucha luz, mucho entendimiento. Déjenme entrar a las decisiones que están tomando. Por eso el mundo está como está. Él está tocándoles. Déjenme entrar, a mí me tienen afuera. Ustedes están decidiendo solos. ¿Entienden? Ahora, ¿por qué es importante esto? La palabra de Dios dice, fíjense bien, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él está tocando a la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Me gusta la versión Torres Amat, una versión de la Biblia considerada católica. Escúchame bien, ¿por qué? Porque es más específico este versículo. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Él está tocando nuestro corazón. Él está tocando el corazón de toda la humanidad, de todos los hombres y de todas las mujeres, independientemente de su estado civil. Escúchame bien, de su condición. Él está tocando el corazón de todos. Amén. Y déjame decirte algo. Dice, y llamo. Pero de pronto él empieza a decir, si alguno oye mi voz, quiere decir que él está hablándole a la gente. Si alguno oye mi voz y ojo, y abre la puerta, entraré a él. Quiere decir que él está llamando. Él nos está hablando a todos, a toda la humanidad, a toda la gente, nuestros familiares, conocidos, amigos, compañeros de trabajo, de escuela, a todos. Y déjame decirle algo. Él está hablando, pero nosotros decidimos, sí o no, si abrimos o no la puerta. Yo decidí abrírsela el 3 de abril de 1983 y nunca más volví a ser el mismo. Dice la palabra de Dios, si abre la puerta, entraré, escúchame bien, a Él. Él no se conforma con estar afuera. Él no se conforma, escúchame bien, con estar tocando como a los cristales, a los ventanales de ese gran edificio de la ONU. Él quiere estar adentro, y no solamente adentro del edificio, Él quiere estar dentro de cada corazón. ¿Cómo puede limpiarse una casa desde afuera? ¿Cómo se puede hacer el aseo estando afuera? Él viene y penetra nuestro corazón, entra en nuestro corazón porque nosotros se lo permitimos. Él es un gran caballero. Si no se le abre, Él no entra a la fuerza. Tú decides si Él entra. Pero cuidado si Él entra. Porque dice la palabra de Dios, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Esto habla de tener una relación, de tener una amistad, de tener confianza. Entonces, Él, en quinto lugar, está tocando el corazón de la gente. ¿Por qué? Porque Él sabe que necesitamos de su amor. Él sabe que todos hemos pecado. Él sabe que todos necesitamos arrepentirnos. Y Él sabe que todos necesitamos no solamente arrepentirnos de nuestros pecados, sino confesar nuestros pecados. En sexto lugar, la palabra de Dios dice en Juan 1, del 11 al 13. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios aquí? Que el hombre tiene que recibir a Jesús, a Jesucristo, como su Señor y como su único Salvador. Por favor, preste atención cómo estoy diciendo esto. Fíjense bien. Tiene que recibirlo como su Señor, como su amo, como su dueño absoluto. Pero dije lo segundo, con respecto a Salvador, dije como su único y suficiente Salvador. Es decir, no necesitamos de otro para ser salvos. El único, Él es el único suficiente, necesario. ¿Para qué? Para que nosotros seamos salvos. Amén. Esto es muy importante. Yo sé que la Biblia habla de San Pedro, pero San Pedro no nos salva.
Yo sé que la Biblia habla de San Pablo, pero la Biblia dice que solamente Jesucristo. Amén. Ahora, ojo, tenemos que recibirle. En Juan 1, 11, 13 dice, a lo suyo vino. Sé un buen lector de la palabra. A lo suyo vino. ¿Por qué? Él vino con un propósito. Lo suyo era salvar. Amén. A lo suyo vino. Y después dice, y los suyos no le recibieron. Él venía, ¿verdad?, a su pueblo, pero muchos de su pueblo, aunque lo dicen de una manera determinante, pero los primeros en creer en él, obviamente fueron los apóstoles, la multitud aquella que le seguía, eran judíos. Así es que no lo tomamos tan a pecho esto. Los suyos no le recibieron. Los primeros que le recibieron fueron ellos. Tal vez pocos en comparación a la cantidad de habitantes que tenía Israel en aquel entonces. Pero déjame decirte algo. A lo suyo vino, tenía un plan, un propósito. Pero los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron, ahí se abre la posibilidad para nosotros. A los que creen en su nombre. Fíjate bien. Aquellos que le recibieron, que le recibimos, y a los que creemos en su nombre, les dio potestad de ser hechos, hasta entonces, ser hechos hijos de Dios. Si yo me salgo ahorita aquí al metro, esta estación del metro que tenemos muy cerca de esta iglesia, y yo le pregunto a la gente, oye, ¿tú eres un hijo de Dios? La gran mayoría, si no es que todos van a decir, sí, yo soy un hijo de Dios, aunque no le hayan recibido. Aquí la palabra de Dios dice que es necesario de alguna manera que nosotros le recibamos, que creamos en su nombre. ¿Para qué? Para que recibamos esa autorización, esa autoridad, esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Quién es creación de Dios? Toda la creación. Pero déjame decirte algo, pero hijos de Dios solamente aquellos que le reciban y le acepten a Él como el único Señor y el único y suficiente Salvador de sus vidas. Por cierto, los hijos de Dios, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es muy importante, hermano, que en este tiempo como en el pasado, ¿sabes? Muchos incluso están diciendo que son de Cristo, aunque no le reciben, porque no dejan sus pecados ni permiten que reine en sus vidas. ¿Estamos? Las iglesias pueden estar a reventar, pero muchos ni siquiera habían recibido a Él. Hay un texto con el cual quiero concluir. En Hechos capítulo 4, versículo 12, y si me pones el 11, para que tengamos mayor entendimiento, nota lo que dice ahí. ¿Sí? Versículo Hechos 4, 11, por favor. Para tomar ahí el dato de Jesucristo. Esta es la piedra reprobada por nosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza de ángulo. Está hablando de Jesucristo. Amén. Versículo 12, hasta los niños del kindergarten lo entienden. Escuchen, cualquiera lo entiende. No se necesita ir a un instituto teológico para entender el siguiente versículo. No se necesita tener estudios teológicos, ir a un seminario. Escúchame, la palabra de Dios dice bien claro. Y en ninguno otro hay salvación. Amén. En ningún otro. Ahí en la cárcel nos metíamos, hubo un muchacho que tocaba gospel, y yo lo acompañaba a él, nos subíamos a los camiones cantando gospel, nos íbamos desde el reclusorio Oriente hasta el reclusorio Sur, cantando gospel, luego dábamos el mensaje y decíamos, tú puedes creer en quien quieras, pero en ningún otro hay salvación. Ningún otro. Puedes mencionar todo el santoral que está dentro de la Biblia misma, todos los santos de Dios, todas las santas de Dios, porque Dios ha levantado hombres y mujeres santos, redimidos con la sangre del Cordero. Escúchame bien. Pero el único que nos da salvación es Jesucristo. En ningún otro, fíjate bien, hay salud o salvación.
Porque no hay otro nombre debajo del cielo. Fíjate, no hay otro nombre, solo el de Él. Ahora, ¿cómo dice esta versión? Dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Verdad que no se necesita mucho estudio para entender esto? Él es el único. Yo te invito para que recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. De verdad. Cuando iniciábamos esta iglesia, yo di un mensaje muy parecido a esto. Teníamos una doctora en aquel entonces y también, hermana, le dije, ¿cómo vio la enseñanza? Me dice, muy bien, pero me he dado cuenta que verdaderamente necesito recibir a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador. ¿Qué es lo que viene después? En la segunda parte que voy a enseñar después. Mateo 3:8 dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. El que se ha arrepentido de verdad va a dar frutos. No va a ser el mismo hombre, no va a ser la misma mujer. Aquellos matrimonios que reciban a Cristo no son el mismo matrimonio. Algunos van a pensar que eres vegetariano o algo así, pero has cambiado, ¿me entienden? Vas a llamar la atención de los demás, pero en Hechos 26:20 hubo algo que nos dice la palabra de Dios, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y también, por cierto, a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Cuando uno es cristiano se nota. Nosotros tenemos que ser cristianos, pero también tenemos que parecerlo. Amén. Este es el plan de salvación. Yo no sé si tú verdaderamente te hablaron de Jesucristo de acuerdo a estos principios. Dios te ama. Todos hemos pecado. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos confesarlos. Él está tocando la puerta de nuestro corazón. Él quiere que le abramos. ¿Para qué? Para que entre nosotros, y escúchenme bien, y nos haga la persona que Él quiere que tú y yo seamos. Esta es una invitación para ustedes, pero también para todos aquellos que nos están viendo. Porque hay muchos que saben de Dios, pero nunca le han recibido a Él como Señor y Salvador de sus vidas. Hay muchos que les impacta, hasta derraman lágrimas, hasta su corazón delante de Dios, pero lo que les falta es tomar la decisión de decisiones, la decisión más importante que podemos hacer en esta vida, recibir a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Nuestro Señor es dueño absoluto, Salvador. Él es el único que puede salvar nuestra alma. Amén. Amén. Vamos a orar delante de la presencia de Dios y entrégate de verdad al Señor y vas a ver cómo tú puedes dar frutos dignos de arrepentimiento para la gloria y la honra del Señor. ¿Por qué? Porque te has arrepentido de todo corazón y te has convertido. Por eso hablamos de conversos a Dios y de inconversos a Dios dentro de la iglesia cristiana. Que Dios te bendiga, que Dios te siga bendiciendo, pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos concedes de conocer más y más de tu palabra. Que esta palabra, Señor, el plan de salvación divino, el plan de salvación de Dios para el hombre, Señor, oh Padre bendito, sea una bendición tremenda para todos aquellos que lo están oyendo, Señor, en esta noche, en este lugar, pero también aquellos, Señor, que lo están viendo, que lo están observando, que lo están captando, que lo están oyendo, Señor, a través de esta filmación, Padre. Yo te pido que tú adhieras bendición y que ellos, Señor, oh Padre, si sienten que ha sido de bendición para ellos, Señor, se lo reenvíen a otra persona o a otras personas, Señor, que saben que será de gran utilidad espiritual para todos aquellos que la reciben. Padre, reclamamos para salvación y vida eterna a cada hombre, a cada mujer, Señor, oh Padre, que escuche, que vea, Señor, este mensaje, porque tú estarás estableciendo tu reino poderosamente en cada vida y en cada corazón, para la gloria, la honra
y la alabanza tuya. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje. Que nunca, Señor, se nos olvide. Que lo utilicemos, Señor, como una hermosa herramienta, Señor, en nuestras manos, en nuestros corazones, en nuestros labios, para compartir del plan salvación, del plan más maravilloso que jamás ha conocido el hombre, Señor. El plan tuyo, el plan de ese Dios de amor, Señor, para salvar a una humanidad perdida, Padre. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.